Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, a propósito del homenaje a los caídos el 2 de octubre de la matanza estudiantil, tenemos hoy como invitado especial a un michoacano, a un exdiputado federal que se atrevió a alzar la voz en la propia Cámara de Diputados, Guillermo Morfín. Él alzó la voz en contra de la invasión militar a las instalaciones universitarias. Vamos primero a darle la bienvenida a Guillermo Morfín. Hola. Muchas gracias, Samuel. Antes de entrar de lleno al tema del 2 de octubre, que hay mucho que decir, incluso el de un discurso ante la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pero primero vamos a ver su trayectoria. Tu trayectoria profesional, qué carrera estudiaste, dónde la estudiaste y cómo fue tu carrera política, tu carrera profesional. Bueno, yo hice la primaria, terminé la primaria en México, Distrito Federal. Posteriormente fui a la secundaria 12, allá en la villa. Yo vivía en la colonia Aragón. Y finalmente entré a la preparatoria San Ildefonso, por cierto, San Ildefonso, y ahí estuve en la preparatoria en el 51. Y finalmente hice la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en Mascarones los primeros 2 años y la terminé en Ciudad Universitaria porque se mudó de Mascarones a Ciudad Universitaria la escuela, que fue inaugurada por el licenciado Adolfo López Mateos, que era presidente de la República, y el doctor Nabor Carrillo, y don Pablo González Casanova, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales. Posteriormente, bueno, fui becado por el gobierno francés en el 63 para ir a Francia a estudiar administración pública. En fin, ya regresé, he sido maestro en la universidad, ahí en ciencias políticas y posteriormente en algunos otros lugares. Realmente ese es digamos lo que he hecho en cuanto a la carrera que realicé. ¿Y tu trayectoria laboral, ya profesional, ya como un cargo público? Bueno, estuve muchos años en la Confederación Nacional Campesina. La CNC. En la CNC, desde López, allí a 2 cuadras de la Avenida Juárez, y después se mudó a Mariana Azuela, en fin, estuve ahí con... ¿Ahí qué función tenías? Fui allí pues en lo que se pedía, ¿verdad? Hacer mandados y demás, pero empecé a enterarme de la historia y escribí sobre la historia de la CNC, ¿verdad? Y estaba ahí Eliseo Vázquez Pallares, Natalio Vázquez Pallares, cualcomanense, que de secretario particular del secretario general, que había sido gobernador del estado de Hidalgo e incluso precandidato a la presidencia de la República. Sí, Eliseo Vázquez Pallares es una gente muy amable, gente de una ideología incorruptible, que me trató muy bien. En fin, y ya de allí pasé a hacer, porque le di, pues no digamos la bienvenida, sino le instruí a Gómez Villanueva, porque él no sabía nada de esto. Augusto Gómez Villanueva. Augusto Gómez Villanueva, que venía de Aguascalientes, secretario particular del gobernador, que después ese gobernador fue secretario de Gobernación. Bueno, entonces, ya siendo
Augusto Gómez Villanueva, el secretario primero, fue Amador Hernández, un poblano, ¿verdad? Y finalmente yo fui secretario de organización allí en la Confederación Nacional Campesina. Recuerdo muchas cosas. Bueno, desde luego, pues el apoyo a los campesinos era algo bien realmente en esa época. Y me tocó recibir a Rosario Castellanos, fue a dar una conferencia que se iba a ir a Israel de embajadora. Conocía a mucha gente allí de fuera de la Confederación Nacional Campesina. Y aparte, pues, de toda esta gente, Alfredo Bonfil, que fue un gran empleado, una gente muy esforzada, revolucionario a carta cabal, en fin, gente de bien. Esto es en cuanto a la Confederación Nacional Campesina, donde estuve mucho tiempo, hasta con Víctor Cervera Pacheco, que fue después gobernador de Yucatán. Estuve en varias actividades dentro de la propia Confederación. Hice la historia de la Confederación y otros. Escribía yo para el Gallo Ilustrado del periódico El Día, en fin, qué sé yo, no sé. ¿Y después de la CNC? Después de la CNC, bueno, de ahí surgí como diputado federal. Por cierto, pues yo hay necesidad, como era por Apatzingán, pues en un distrito muy ligado al general Cárdenas y toda esta gente. Y un sobrino suyo era el presidente municipal en esa época. Entonces fui a ver al general Cárdenas. Después de un buen rato de estar allá en Palmas, ya me entré y platiqué con él. Siéntate, no, pues, usted no se sienta, ¿cómo voy a sentar? Yo, dice, no, es que estabas cansado de estar allá afuera. No, eso le habían dicho, porque la gente ahí cercana nunca me vio con buenos ojos, vamos a decir, pero en fin. Entonces ya platiqué, le dije, bueno, ¿y yo qué? Bueno, pues cualquiera que pretenda ocupar un puesto político le daría mucho gusto de venir a ver al general Cárdenas. Bueno, está bien, etcétera. Y eso fue, bueno, finalmente no tuve absolutamente problemas para llegar a la diputación. ¿Eso en qué año fue? En Apatzingán. Eso fue en el 67, sí, en el 67 y 1967. Y el don Roberto Ruiz del Río se hizo a un lado, la asamblea votó por mí, en fin, recorrí el distrito 19 municipios, desde Lombardía hacia adelante, toda la costa, y, en fin, Lázaro Cárdenas hasta el último, ya colindando con Colima. En fin, fue muy interesante. Por cierto, siendo diputado federal, pues fue que ocurrió esto del 68. Sí. Y después de la Diputación Federal, lo del 68 lo vamos a abordar en otro bloque más, más amplio. Después del diputado federal, ¿a dónde fui senador? Después tuve algunos cargos en la CONASUP. Tenía algunas dificultades porque, bueno, después de la diputación y mi actitud, etcétera, como que no era muy bien vista en todos lados. Sin embargo, pues me coloqué allí en la CONASUPO. Por cierto, estaba allí el licenciado Díaz Ballesteros, moreliano, me parece, director general de la CONASUPO. Y finalmente, bueno, allí me llamaron. Yo había sido alumno de López Portillo, en la José López Portillo, en Ciencias Políticas, en Derecho Constitucional. Entonces,
me conocía, le saqué una buena calificación, en fin, y eso en alguna medida me ayudó para llegar a la senaduría. Vamos a hacer un receso para continuar sobre a partir de que eres senador. Regresamos, estamos con Guillermo Morfín García, exdiputado federal, ex senador. Regresamos. Y bien, estamos de regreso con Guillermo Morfín García, exdiputado federal, ex senador. Nos quedamos en que José López Portillo, digamos, impulsa tu carrera política para una senaduría. Digamos que no la impulsa, pero no pone ninguna objeción. Okay. Y quizá, como eran las cosas en ese momento, fuera el presidente de la República el que finalmente palomeara, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo que me dijeron ya en la gira, que andaba yo como miembro del IEPES en ese entonces, en el estado de Guerrero, ¿verdad? Muñoz Ledo, por cierto, fue el que con señas me decía, ¿verdad?, que yo, ¿verdad?, sí, que no había ningún problema para que yo fuera senador de la República. Yo le había dicho a Muñoz Ledo que no quería ser otra vez diputado porque él tenía otro candidato, ¿verdad?, que había sido embajador en China, economista, hijo de Anguiano, creo Eugenio Anguiano, ¿verdad? En fin, yo dije, bueno, me tuvieron siempre con 7,000 pesos de sueldo como diputado nunca, y yo gano más en la CONASUPO, ganaba el doble. Dije, mejor ya no me dé nada. No, en fin. Pero finalmente ya me dijeron adelante que era yo el candidato al Senado de la República, ¿verdad? Bueno, ahí Muñoz Ledo, con su forma de ser, que por cierto lo conocía yo desde París, porque fue agregado cultural con el doctor Morones Prieto, que después fue director del Seguro Social, en fin, y gobernador de Nuevo León. Pero me querían expulsar de la ciudad universitaria porque yo daba algún aperitivo, porque estaba Toledo en ese momento, Francisco Toledo, el oaxaqueño, el pintor, estaba allá, había exposiciones, Paul Leduc, el sobrino de Renato Leduc, en fin, y entonces dije, vamos a dar una dice, llegué yo de la escuela y dice, oiga, dice, no, dice, tenemos fama los mexicanos de beber, etcétera, en París, ¿verdad? Me extraño muchísimo. Le dije, bueno, pues esta es la última vez, ¿verdad? No, ya no. Digo, pues, discúlpenme, pero esta vez sí lo vamos a hacer. El director de la Casa de México, Parrés, ¿sí?, hijo de un gramático colimense, en fin. Entonces, le habló, voy a hablar con el embajador. Dale, sí, le dije yo, sí, hágalo, pues. Pero luego me habló el delegado de la ciudad universitaria y me dijo, pues pedimos informes a su escuela aquí en la ENA y todo, pero es una gran escuela allá y no hay nada en contra suya. ¿Qué hacen? Pues nada, dice, ¿quiere usted irse a Grecia, a la casa de Grecia? Pues fantástico, ¿no? Me fui a la casa de Grecia, seguí siendo el presidente de los residentes de la Casa de México. Eso era lo que yo, por cierto, también fui presidente de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas cuando estuve de estudiante. Y con ese motivo fue que pronuncié un discurso frente a López Mateos, Nabor Carrillo y todo lo demás. En fin, entonces me fui a vivir a Grecia. Entonces ya conocía a Muñoz Ledo. Finalmente, pues, se resolvió lo del Senado en esa forma que acabo de mencionar. Okay. Entonces, fuiste diputado federal, fui senador y posteriormente terminas de senador. De senador, bueno, y cargos administrativos más bien. La verdad,
se pensaba que podría haber sido precandidato al gobierno de Michoacán. Quizá lo fui como precandidato, pero pues la verdad es que en ese entonces no tenía mucha, mi liga con los Cárdenas no era la mejor, digámoslo. Así, por cierto, el general Cárdenas, con él tuve una gran, realmente me trató, bueno, de maravilla, el general, siempre, siempre. Bueno, pues yo estuve siempre muy agradecido, ¿verdad? Ya le comentaré después cómo después de mi actitud en la Cámara de Diputados me mandó llamar, ¿verdad? Fue una buena relación con el general Lázaro Cárdenas del Río, sin embargo, no fue tan buena con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la relación. Vamos a decir que con el ingeniero Cárdenas Solórzano no fue del todo así apacible, ¿verdad? Sí, tenía yo algunas diferencias con él, igual que con sus hijos, ¿verdad? Pero yo siempre, pues, he seguido una línea, tuve siempre una línea que ideológicamente podemos decir, pues, que es una línea de izquierda, ¿no? Por llamarla de alguna manera, ¿verdad? No socialista, ni comunista, ni cosa por el estilo, no, sino una línea liberal, pero encuadrada al servicio de las mayorías. Senador, y de ahí, ¿y tú llegaste a Michoacán con un cargo público? No, por cierto, fue Beatriz Paredes que me hizo una recomendación para el gobernador en ese momento, tuve el cargo de coordinador, coordinadores, ¿verdad? Tuvimos varios, el Estado se dividió en varias regiones y entonces yo fui uno de esos coordinadores, ¿verdad? Yo me acuerdo que estabas en esa coordinación del gobierno del Estado, pero también ¿en qué tiempo fuiste a Lázaro Cárdenas? Bueno, estuve en el Fidelac. ¿Es un fideicomiso de desarrollo del acuerdo de Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas, sí, exacto. Allí había estado Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente yo fui después de él. Fue Manuel Camacho, por cierto, una gente que instruyó mucho a un precandidato acá, ¿verdad?, de Morena, en fin. Manuel Camacho fue una gente bien conmigo, me mandó al Fidelac y por cierto, debo decir que Luis Donaldo Colosio se portó siempre muy bien conmigo, entonces en esa época era gente muy importante. Y allí estuve y traté de hacer el malecón. Y me pareció que, pues, ¿qué pasa aquí en Lázaro Cárdenas? ¿Cómo llegan ingenieros, arquitectos y todo y no hacen una traza, pues, que sea lo que esperaba toda la gente? Digo, un Chapultepec, había ahí una laguna muy bonita, y después hicieron allí cosas indebidas. Pero en fin, el caso es que llegué allí al Fidelac y hicimos varias cosas interesantes. Sí. Bueno, vamos a otro corte y regresamos contigo, Guillermo Morfín, para entrar de lleno al tema que era el punto central de esta entrevista, de esta charla, que es hablar del México 68. Del 2 de octubre. El 2 de octubre. Sí, señor. Y previo al 2 de octubre. Previo, exacto, sí, claro que sí. Regresamos con Guillermo Morfín García. Guillermo, lo voy a poner de esta manera. Antes todo era como todo terso, ¿no? En un México donde el PRI dominaba, se veía como un México terso. Hasta que suscitaron los acontecimientos que dieron al 2 de octubre, ¿no? La famosa masacre de Tlatelolco.
tú estabas, como dirían los chavos, a toda madre en la Cámara de Diputados, así, y viene ese acontecimiento, pero vienen los días previos, al 2 de octubre. Sí, estaba yo en la Patzingán precisamente el día anterior. Llegué a dormir a Morelia y encontré, deslizaban el periódico por debajo de las puertas de los cuartos, que el ejército había invadido la ciudad universitaria, ¿no? ¿Qué es esto, no? Inmediatamente, bueno, pues me empecé a elucubrar, etcétera, etcétera. Y ya me fui en la tarde más a México, donde tenía mi domicilio en la colonia Vertes, en Petén 136, Interior 1, ahí. Y, por cierto, llevé a Isaac Reyes Hurtado, un maestro universitario de aquí, buen amigo, gente bien. Y ya llegué a México y finalmente, pues, dije que al día siguiente había sesión, una sesión en la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Ahí tú eras líder? No, el líder era Luis Farías de la Cámara. Sí. Y Luis Farías M, algo así, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, y el presidente de la Cámara en ese momento era de las Fuentes Rodríguez, digamos, el diablo. Después fue gobernador de Coahuila, me parece. Bueno, entonces ya al día siguiente, bueno, voy a la Cámara, me instalo en mi curul, etcétera, y pedí la palabra. ¿Tú ya sabías qué ibas a decir? Oí hablar a todos en contra del rector, apoyando el ingreso del ejército, no a todos mis compañeros del PRI, ¿sí? Y los panistas pues, en contra, Sánchez Cárdenas del Partido Socialista, no todos los del Partido Socialista estaban, sino algunos como Sánchez Cárdenas y otros, ¿verdad? Algunos estaban ligados, esperando, ¿verdad? Bueno, total que ya pedí la palabra después de escuchar a extraordinarios oradores, gente muy bien de todos los partidos, pero a favor de la invasión, bueno, excelentes maestros de jurisprudencia y todo. Bueno, finalmente, pues, ¿qué pasó? Pedí la palabra y varias veces, finalmente me la dieron. Dice, tiene la palabra para hechos, ¿verdad? Y fue cuando expresé esto. Si gustas, puedo. Adelante. Esa es tu intervención ante la Cámara tras la invasión militar a la ciudad universitaria. Exactamente el 20 de septiembre. Dice, solo he venido a esta tribuna porque me asalta una preocupación que quiero que todos ustedes sientan como sincera. Viene a mi mente una frase de aquel ilustre humanista castellano Unamuno, don Miguel de Unamuno, sí, que en alguna ocasión pronunciara y que posiblemente los hechos han hecho que venga a mi memoria. Decía Unamuno, venceréis, pero no convenceréis. Mi preocupación como miembro del Partido Revolucionario Institucional, como universitario, como joven, que aún me considero más de espíritu quizá que de años, el hecho de que si realmente estamos haciendo de tal manera de que nosotros logremos convencer, como creo sinceramente que los estudiantes mexicanos no son muchas veces como nosotros los pintamos o queremos imaginarlos. Creo que los estudiantes mexicanos son personas inteligentes y más que este calificativo podemos otorgarles el de que son personas sinceras, honestas y que siempre saben conducirse con la verdad.
Probablemente yo no conozco alguna información que en un momento dado me hiciera hablar de los intereses de México para ponerlos por encima de todos los intereses particulares, con lo que estoy completamente de acuerdo. Quiero dejar asentado desde esta tribuna mi opinión, mi deseo ferviente de que sí salga el Ejército Nacional de la Ciudad Universitaria. No hubo muchos aplausos ahí, todo. No lo exijo, respetuosamente lo pido. Lo pide un joven diputado federal universitario que probablemente pudiera equivocarse, pero que se estaría negando a sí mismo si no expusiera, como lo estoy haciendo, su pensamiento. Un segundo punto. No concuerdo con el diputado Octavio Hernández en cuanto a su dicho respecto a la conducta del señor rector de la universidad. El ciudadano presidente se hace del conocimiento del señor diputado que se le ha agotado el tiempo. En un minuto termino. Estoy cabalmente de acuerdo con la conducta observada en este llamado movimiento estudiantil por el rector, a quien sin conocer personalmente manifiesto mis respetos. Muchas gracias. Y terminas. Y terminé, ahí termina, sí. Yo, aparte de aplausos, mentabas de madre, porque era un priista que dijera eso, es insólito en aquel tiempo. Era cosa totalmente insólita, pues, digo, increíble, pero así fue. Antes había llegado a mi curul a un lado Fausto Zapata, antes de que fuera a la tribuna. Dice, oye, ¿qué vas a decir? Espérate. Después, Pichardo Pagaza y Ezeta, diputados, vienen a mi curul después de que terminé y me felicitan. Me dan 2 diputados que me apoyaron en ese momento, lo cual yo agradecí, independientemente de la conducta que ellos después observaran en sus carreras políticas. Pero en ese momento yo agradecí el hecho de que ellos estuvieran conmigo. La verdad, en ese momento era una cosa complicada. Pero y en ese momento los demás compañeros de pares diputados no Acción Nacional, todos los diputados de Acción Nacional puestos de pie aplaudiendo, entre ellos Efraín González Morfín, ¿verdad? Y muchos otros, ¿verdad? Y algunos socialistas, no todos, Sánchez Cárdenas, por ejemplo, Carlos Sánchez Cárdenas, ¿sí? Y los repito sentados. Por cierto, cuando bajé de la tribuna, iba yo caminando, Pedro Luis Martilot me apretó así la pierna, como decirlo, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien, pero sí, no te puedo... Muy amigo de don Alfonso Martínez Domínguez, que nos llamó al día siguiente, ¿verdad? Porque ese día salimos de la Cámara, digo, las tribunas, los muchachos estaban, pero aplaudiendo y todo. Guillermo, vamos a un corte, pero continuamos con esto que te quedas de los muchachos en tribuna. Regresamos, estamos con Guillermo Morfín García, exdiputado federal, ex senador. Nos quedamos en que, bueno, estaba saliendo ya de la Cámara de Diputados, Sí. digamos del Pleno, y recibías felicitaciones y el silencio de compañeros que no estaban de acuerdo contigo. Sí. Y en la tribuna estaban unos jóvenes que te... En la tribuna, todos aplaudiendo, me salieron todo. Y finalmente, bueno, yo llegué a la CNC, era Gómez Villanueva. Augusto, ¿qué pasa, Guillermo? ¿Qué es que lo otro? Ahí estaba Alfredo Bonfil. Dice, era el oficial mayor de la CNC. Calma, Augusto, mira esto, lo otro. Bien, apoyándome. Augusto enojado.
Augusto, furioso. Sí, Martínez Domínguez me acaba de hablar, el presidente del partido me acaba de hablar que esto, que etcétera, etcétera. Bueno, pues que mañana a tales horas te espera ya en el partido. Bueno, perfecto, bueno. Pues fui al día siguiente. Por cierto, yo tenía la Secretaría de Finanzas, yo había ganado esa secretaría, nunca la ocupé, ¿verdad? Porque desde allí ya, ¿verdad? Y al día siguiente vamos con... Pero vamos a hacer, en ese lapso, te fuiste a la Cámara de Diputados a la CNC y de la CNC al día siguiente al PRI, a la sede del PRI. Sí. Pero en ese lapso, ¿qué pasó? La gente en la calle te decían algo sobre tu participación. Sí, mucha gente me empezó a mandar telegramas, algunos, cartas, telegramas o telefonemas, ¿verdad? Diciendo que Guillermo, estamos contigo, etcétera. Hubo bastante, vamos a decir, una respuesta muy amable, muy gentil, etcétera. ¿Y cómo te sentías? Y yo me sentía, pues, la verdad, si yo veo las cosas desde este momento y las analizo, lo he hecho después en algún momento, y dije, yo sigo vivo, pues, gracias a algún personaje muy importante en el gobierno, ¿verdad? Porque donde quiera me seguían, yo veía patrullas enfrente de mi departamento y todo, no patrullas, sino disimuladas, gente, ¿verdad? Pero había una buena intención en algún personaje de allí, porque sabía que yo no tenía nada que ver con el movimiento. Yo no había participado absolutamente en nada, ni aconsejado a nadie, ni cosa por el estilo, ¿no? La trifulca por la que empezó todo este asunto, ¿verdad? Para mí me era extraña, ¿verdad? Francamente increíble. Llegamos a la sede del PRI nacional con Sí, Alfonso. Don Alfonso Martínez Domínguez. Sí. ¿Y cómo te recibe? Dice, ¿qué pasa? ¿Serio, enojado? No, bueno, yo, obvio, no iba yo a convencerlo de que era un error lo que estaban cometiendo. Bueno, pues gente, pues dije, bueno, pues es que, pues así están las cosas, ¿verdad? Digo, no me puse a discutir con él, ni a contradecirle, ni cosa por el estilo. No, dejé las cosas así. Bueno, pues eso fue lo que yo sentí en este momento y así lo expuse, ¿verdad? Te amagó, te dio una amenaza, te dio un ultimátum, te dio un manotazo. Bueno, en fin, la verdad es que no dijo parar las cosas ya. Y no di yo ninguna entrevista a nadie, a ningún reportero, periodista, incluso de gente que yo conocía y todo, que Guillermo, oiga, diputado, etcétera. No, nada, a nadie. El general Cárdenas me mandó llamar como a los 10 días o 15 días. Y claro, fui, ¿verdad? Me pregunta, ¿qué pasa, Guillermo? ¿Cómo pasó esto, señor general? No me dijo nada, ni sí, ni no, ni nada. Está bien, que te vaya bien y todo. Por cierto, en la puerta, la gente que estaba allí son un poco hoscos conmigo, en fin, de la gente que rodeaba al general. Que debo decir que como 3 semanas antes de que falleciera, yo le hablé por teléfono, quería llevarle un artículo que publiqué yo en el Gallo Ilustrado sobre Maquiavelo, etc. Y no sé tantos años habían pasado que había muerto, en fin. Y me recibe, se levanta la cama, está sentado allí, me recibe y platica conmigo unos 10 minutos o algo así.
el general Cárdenas, como 3 semanas antes, fue una extraordinaria. Y cuando yo hablé y todo, no me dijo nada, nada, en fin. Total, ¿Él estaba de acuerdo o no de acuerdo con la... no me dijo. No supiste? No me... Nada. Oh, como era el general. Bueno, está bien, que te vaya bien. Eso fue, sí, el general. Pero, tranquilo. No me dijo ni sí, ni no, ni etcétera, o en fin. Total que, pues siguieron las cosas, la prensa totalmente volcada. Debo decir que ni la gente cercana al rector me dijo absolutamente nada, nada. Sus parientes, su hijo, nada. Y yo, un poco, creo yo, fuera pensándolo ahora, ¿verdad? Fui a ver a Fernando Solana, que es secretario general de la universidad, sí. Y le dije, oye, si necesitan alguna cosa, alguna esto, yo estoy para servirles, etcétera, etcétera. Bueno, sí, bueno. Alguien que quiso reivindicar, no reivindicar, sino rememorar esto, es decir, que se te dé el lugar por haber hecho esto, fue Antonio Tenorio, cuando estaba cerca de, que fue gobernador, el hijo del general Cárdenas, de Cuauhtémoc, perdón, y oye, Guillermo, vamos a hacer esto, una cosa. Le dije que no, la verdad, digo, esta es la primera vez que yo estoy hablando de estas cosas así públicamente. Nunca antes lo había hecho en lo absoluto. Y de manera así fluida. Sí. Adela, sí. Y la verdad es que, pues, he pensado mucho, incluso he tratado de escribir algo sobre Las memorias. la memoria de cómo fue esto, qué pienso, por qué sucedió tal y tal y tal. Pero en fin. A ver, la pregunta es, digamos, no hubo reversa de tu discurso. Para nada. No te retractaste, no nada. No. Simplemente Dejé las cosas ahí. No. Eh, es- yo no fui a la tribuna a decir, no dije lo que dije o estuve mal o lo que sea, para nada. No. Y menos una declaración. No hay en la prensa nada que diga Guillermo Monfín dijo que no estaba, en fin, o que se desdecía o alguna cosa por el estilo. Nada. No. Pero dejé las cosas así. ¿Verdad? Y yo, la verdad es que después de lo que ocurrió y cómo son las cosas, digo, pues qué bueno que yo sigo aquí. Pues en alguna medida, pues. de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es el último, sobre las secuelas, las consecuencias, yo diría, en aquel tiempo de un atrevimiento tuyo Sí. que enfrentases al propio poder. Pero regresamos, estamos con Guillermo Monfín García, regresamos. Bien, estamos llegando al final de Mula de 6 de esta edición y preguntarte, ¿hubo amenazas veladas, abiertas? Tú decías que te estaban siguiendo, sentías que te seguían. ¿Hubo algo? ¿Llegabas a un lugar público, te mentaban la madre, te agredían, te decían algo, te aplaudían? Porque en aquel tiempo, yo insisto, era inusual un discurso de ese nivel, es ponerse contra el propio presidente de la República. ¿Cómo fueron tus días subsiguientes? Bueno, después de ver lo que sucedió 20 días después, no, el 2 de octubre, 12 días después de mi intervención,
realmente yo me sentí pues anonadado totalmente. ¿Cómo fue que pasa esto, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, es increíble, ¿no? No se había convencido a nadie, lo que había dicho don Miguel de Unamuno, cuando llega alguien y dice, muera la inteligencia, creo que era Prats, algo, muera la inteligencia, venceréis, pero no convenceréis. Bueno, por cierto, el hijo de don Adrián, el, el que era secretario de la Defensa, García. Paniagua. No, Paniagua no. No. Javier García Paniagua es el hijo. Sí. Por cierto, Marcela García Paniagua fue compañera mía en Ciencias Políticas. Nada más que ella, los primeros 2 años, ya nos dividimos. Ella hizo diplomacia, ella ciencia política y administración. Entonces, a través de ella me imagino que Javier García Paniagua, que fue posteriormente presidente del partido con el cual fui yo secretario de capacitación política y emprendí la historia documental del PRI, es decir, los documentos del partido, ¿verdad? Sí, no lo que alguien interpretaba y decía. Ya había muchas historias, Osorio Marván, Tulio Hernández, etcétera, etcétera, ¿verdad?, sobre el partido. Historia documental del PRI. Por cierto, esa historia documental del PRI se la mandé en los tomos que editamos a Andrés Manuel López Obrador, a Tabasco, porque era el presidente del partido del PRI en Tabasco, con González Pedrero, que había sido González Pedrero maestro mío de partidos políticos en la escuela, ¿sí? Entonces, pensando en todo eso, ¿verdad? Yo digo, bueno, García Paniagua tuvo esa delicadeza y siempre fue partidario, me apoyó y todo. Por cierto, un poco en forma de humorística, digamos, que yo lo fui a ver en alguna ocasión, siendo diputado todavía, que iba a Lázaro Cárdenas y decía, oye, Javier estaba allí cuidando, porque estaban operando al presidente de la República de los ojos, algún problema, quiero ir a tal lugar, no me dan un aventón en una avioneta, alguna cosa así, pues está muy lejos. Sí, cómo no. Dice, por cierto, ¿por qué estuviste en contra de que el ejército fuera a la universidad? ¿No? Sí, digo, pero en el sentido de que iban a aprender, no es sentido. Bueno, Javier García Paniagua fue gente en ese sentido bien. Mira. Finalmente, bueno, pues quería él ser precandidato, etcétera, etcétera. Pero en fin, eso es otra cosa. Bueno, en fin. Entonces, como diputado, ¿verdad? Después tuve, pues, muchas... algunos me llamaban, otros no querían saber de mí, en fin, todo esto que ocurre siempre en estos casos. Pero vuelvo a repetir, en ningún momento me desdije ni cosa por el estilo. Y quiero decir, esto me llama mucho la atención porque como estudiante, cuando se hizo la inauguración de la Escuela de Ciencias Políticas en Ciudad Universitaria, que era director Pablo González Casanova, que murió este año, por cierto, don Pablo, gran personaje, una cosa extraordinaria. Nabor Carrillo, hijo de don Julián, un gran físico, ¿verdad? Abel Quesada, que era el cartonista de Excelsior más connotado, escribió algo sobre mi discurso, Amores de Estudiante,
El estudiante Guillermo Morfín abogó porque la Constitución sea cumplida. Y pone ahí la Constitución. Dice, tiene razón el estudiante Morfín, la Constitución no se cumple. La Constitución es un libro de que todo el mundo habla, pero al que nadie hace caso. Algo así como el Quijote, pero sin ilustraciones de Doré. Nos queda solo un consuelo. Todas las constituciones del mundo son muy bellas y ninguna se cumple, ¿verdad? Y bueno, la cuestión está en, ¿tú consideras que con el tiempo eso impidió que fueras gobernador? Bueno, la verdad, yo me distancié de la familia, ¿verdad? Doña María fue muy buena persona conmigo, pero finalmente yo no emigré al PRD, la verdad. Sí, en ese sentido, pues no fui un apoyador, digámoslo así, en alguna forma, de Cuauhtémoc para la gubernatura, que debo opinar en conciencia que tuvo más votos. Es lo que yo considero, y lo he dicho en algunas formas, en algunos momentos, ¿sí? Y que, bueno, eso estuvo mal hecho, etcétera. Sin embargo, bueno, yo me distancié de ¿sí? Y la verdad que doña Amalia tenía, etcétera, y también el suegro de Servando, ¿verdad? Que compañero mío de la escuela y todo. Ausencio estaba en economía, él estaba en ciencias políticas. Sí, por cierto, Servando me había pedido que si no íbamos porque yo tenía un departamentito, andaba por allí con otros muchachos y todo, que fuera a vivir, pero yo nunca, ¿verdad? Fui allá con Servando, siempre fuimos amigos, así, no una cosa, una amistad muy entrañable, pero sí, y lo considero una gente de bien y todo, en fin. Igual que a su hermano y todo eso, gente bien. En fin, creo que mi carrera, mi mujer también ya no quería que yo estuviera en la política. Ya cuando me vine a Michoacán y todo, ya dejé, y un amigo mío, que por cierto murió en este año, que estuvo aquí de secretario de Educación, me parece, eh, Ignacio Ramos dice, Guillermo, ¿por qué dejas la política? Es en lo que tú te desenvuelves. Pero bueno, yo dejé... Ignacio Ramos, hablas de la que fue abogado de la UNAM. El abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? No. Él es de Cualcomán, creo. Es de Cualcomán, Nacho Ramos, sí, murió este año y todo. Sí. Un estimadísimo amigo y todo. Ya estamos en la parte final, Guillermo. A ver, tu pronunciamiento en contra de la ocupación del ejército mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿estás arrepentido? ¿Estás orgulloso? ¿Cómo te sientes ya, digamos, yo diría, al final de tu vida? Pues yo me siento bien. Me siento incluso orgulloso. ¿Sí? Creo que hice lo que en ese momento yo en conciencia sentía, ¿sí? Expresé lo que pensaba, ¿verdad? Y creo que tenía razón. Con el tiempo hemos visto, ¿verdad?, cómo esto no ha terminado, está en la memoria de las cosas indebidas totalmente, este tipo de masacres y todo, ¿no? Entonces, yo me siento orgulloso de haber hecho lo que hice y no me siento mal por no haber llegado aquí, allá o más allá. Eso es, ¿verdad? Estoy, como tú dices, al final de mis años, contento, ¿verdad? Vivo con mi hijo,
en San José de las Torres, allá. Estoy bien, el bosque, todo aire puro, etc. Realmente soy una gente privilegiada, la verdad. Pues te agradecemos, llegamos al final de Mula de 6 y bueno, pues como usted oyó, se va, vive feliz, con conciencia tranquila Sí, y lo volverás a hacer. sí, 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 sí. Así es. Gracias.